Las aplicaciones de transporte, digamos, es como un núcleo bastante recurrente en lo que es las Smart Cities. O sea, un poco lo que hablaba Nicolás Jodal en la primera charla de ayer es por un efecto de ahorrarle tiempo a nuestros clientes, nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, de saber cuándo viene un ómnibus, cuándo pasa, qué efectos tienen, si hay un accidente, ya sea porque alguien lo comunica o esquemas más bien colaborativos, digamos, que puedan hacerlos. De hecho, la Intendencia tiene la aplicación Como Ir, históricamente la tenía con los horarios, digamos, en tiempo teóricos, y recientemente sacó con los tiempos estimados de arribo, y también sacó los horarios en tiempo real con los ómnibus. De hecho, en la tarde, de 1 a 3, hubo un taller de cómo mejorar esa aplicación y la idea es, en octubre, noviembre, poder sacar la nueva versión de esa aplicación, que también pretendemos esos datos, tenerlos como datos y como servicios abiertos para que plataformas como Waze o Moovit también puedan utilizarlas para sus propios, para su propio uso. Waze y Moovit son dos plataformas fuertes, digamos, y muy conocidas en el mercado y de amplio uso por la ciudadanía. Entonces, una más vinculada a una plataforma colaborativa y otra un efecto más mixto, ¿no? Sí como empresa, pero también con un uso colaborativo. De esto se trata este panel, de que nos cuenten cómo es su uso, algunos números que tienen que ver con la ciudad de Montevideo y algunas cuestiones más que vamos a profundizar. Entonces, en primer término, Pablo de Waze nos va a contar un poco cómo funciona ese ecosistema colaborativo de Waze. Bueno, no sé si se escucha. Bueno, muchas gracias, Juan, gracias por la oportunidad de estar acá. La idea básicamente es hablarle, como vos bien decías, de todo lo que es la comunidad que hay atrás de Waze, en lo que son los usuarios, los distintos editores y los partners, que son los que dan esa información para que la aplicación tenga su uso y se pueda utilizar de forma eficiente, por decirlo de una forma. El objetivo principal de Waze hoy en día es darle o ahorrarle al usuario 5 minutos por día, ya sea para ir a su trabajo o para ir a su casa. Eso es lo que va a hacer, es que en un año se ahorra una gran cantidad de tiempo, donde hoy en día el tiempo es algo bastante importante para muchos usuarios. En ese sentido, mirando un poco lo que fue el mes de junio, acá en lo que es Montevideo, en usuarios activos hubieron cerca de 70.000 usuarios activos solamente en el área de Montevideo, los cuales condujeron aproximadamente unos 9 millones de kilómetros en todo lo que es toda la ciudad de Montevideo. En ese mismo periodo de tiempo se hicieron más de 30.000 reportes. 13.000 de tráfico, diciendo que está lento, que está demorado, que está totalmente parado, o de clima, si hay lluvia, neblina, reportes de policía, o, por ejemplo, de accidentes, unos 2.000 más o menos. Pero también informando de cortes de calle. Cuando hablamos de corte de calle decimos que hay un corte que dice que no podemos ir por esa zona. Entonces, cuando un usuario reporta ese corte automáticamente, todos los demás usuarios que vienen atrás y tienen la ruta por ese camino van a ser desviados para que vayan hacia unas rutas alternativas. Y toda esa información viene gracias a lo que es la comunidad. Hoy en día tenemos tres áreas de la comunidad, lo que son los Wazers, que son los usuarios que usan la aplicación, los editores y lo que son los distintos partners. En el caso, por ejemplo, de los Wazers los podemos dividir en dos. Tenemos los pasivos, que son aquellos que abren la aplicación y nada más. Tienen la aplicación y simplemente con el hecho de usar esa aplicación ya están colaborando. No solamente con el tránsito en sí, sino con todo lo que es el resto de la comunidad. Porque están avisando a qué velocidad van, si van más lento de lo normal o van más rápido, y con eso Waze calcula los tiempos de llegada de distintas áreas de todos los demás usuarios. Después tenemos los activos que, aparte de usar la aplicación, hacen distintos reportes, autodetenido o, por ejemplo, un corte o una construcción, etc. Obviamente, estos Wazers utilizan el mapa en base a un área de la comunidad que son los editores, que son los encargados de editar el mapa. Están en forma constante, yo soy uno de ellos, hay una gran cantidad, algunos están acá inclusive, que estamos constantemente viendo el mapa de Montevideo o de todo Uruguay, agregando o arreglando distintas cosas. Por ejemplo, la Intendencia hace flechamientos, hacemos los ajustes, coloca semáforos con prohibir girar a la izquierda, hacemos los ajustes, etc. Pero también agregamos cierres de calles. La Intendencia por Twitter, que comunicaban hoy, por ejemplo, hace avisos de cierres por obras o de podas, ingresamos esos cortes para que los usuarios que vayan por esa zona ya sepan que va a estar cerrada en ese lugar.
O en verano, por decirlo de una forma, en la época donde hay carreras, buscamos la información de las carreras y colocamos los cortes de todas las calles que se ven afectadas una hora antes y una hora más o menos después de que calculamos que termina. Y el otro grupo son los partners. Estos partners están pensados, son programas de Waze, en los cuales la idea es intercambio de información, no entre miembros de la comunidad, sino entre empresas u organizaciones. El CCP, por ejemplo, está pensado para ciudades, el programa de Broadcaster está pensado para lo que son emisoras de televisión o de radio, y el programa de socios de eventos globales está pensado para aquellas empresas a nivel local o global que organizan distintos eventos. Por ejemplo, está una carrera que se organiza todos los años en distintas ciudades de toda Latinoamérica. Esas ciudades están todas dentro de un mismo evento y los distintos editores se encargan de colocar esos datos. En lo que es la parte de partners de Waze, el único requisito es intercambio de información. O sea, está pensado para que aquellos organismos que quieren obtener información y tienen información para darles, Waze le da la plataforma para brindar esa información. Algunos ejemplos son Río de Janeiro, Buenos Aires, Barcelona, Tel Aviv, San José de Costa Rica. Hay más de 100 hoy en día. Estas son principalmente las características del CCP. Creo que la presentación va a estar disponible, así que bueno, si alguien está interesado puede obtener los beneficios. El programa de Broadcast, hace unos meses, hace poco, una emisora de Montevideo está avisando del tránsito, lo cual es fácil para aquellos que no tienen Waze o no les interesa Waze, tienen igualmente esa información nutrida por el resto de la comunidad que sí hoy en día está utilizando la misma. Y bueno, después tenemos el programa de los socios de eventos globales, que está destinado a esas empresas que les da la posibilidad de colocar los horarios, las calles que se ven afectadas en distintos horarios si el evento es muy grande o chico. Todo esto de la comunidad y los datos que se ingresan generan una serie de experiencias, como tú bien comentabas hace un rato. Y, por ejemplo, los editores dentro de lo que es el territorio de Uruguay hemos registrado más de 500 puentes. El 16 de abril, con el tornado de Dolores del 2016, una situación totalmente desagradable, hubieron varios días de lluvias, crecidas de arroyos, ríos, puentes caídos, puentes cerrados, y el Ministerio del Interior informaba cada cierta cantidad de tiempo esos cierres. Al tener ya más de 500 puentes identificados, de forma rápida los editores consiguieron averiguar dónde estaban esos puentes, colocar los cierres, y en el momento en que el Ministerio del Interior informó sobre cuáles eran las únicas vías de acceso a Dolores, si uno iba a Waze y le decía desde Montevideo o de cualquier parte de Uruguay, quiero ir a Dolores, las rutas que daba eran exactamente esas. Eso es una experiencia que demuestra la potencialidad que tiene el uso de la comunidad para dar este tipo de información. Otro ejemplo que está relacionado con comunidad, pero no solamente la de Uruguay. Waze se basa en comunidades. Es el caso de un usuario que nos comentaba hace tiempo cómo pudo ir desde Montevideo a Buenos Aires usando Waze. Ahí estamos viendo el camino que Waze recomienda para ir en auto. En Uruguay, obviamente, el que mantiene el mapa es la comunidad de Uruguay. Pero en Argentina, quien mantiene el mapa es la comunidad argentina. Esto es posible dado que las dos comunidades estamos en contacto, también con la de Brasil y toda Latinoamérica y el mundo, y más o menos tenemos los mismos estándares, y son estas dos comunidades de editores las que le permiten a las comunidades de usuarios navegar no solamente en el país donde están, sino en el resto de los países de los cuales van. Otro ejemplo que quería comentarles es el límite de velocidad que tiene Waze, que es una funcionalidad relativamente nueva, pero que demuestra la potencialidad que tienen las comunidades al momento de ponerse objetivos. Para que el límite de velocidad, esa funcionalidad, estuviera disponible en un país, Waze le puso como requerimiento al país que cierta cantidad de porcentaje de las calles tuvieran los límites de velocidad establecidos. La comunidad de editores de Uruguay consiguió ese límite y cuando se liberó la funcionalidad, Uruguay estuvo entre los primeros 5 países de todo el mundo que tuvieron acceso a ella. Eso demuestra que trabajando junto con la comunidad, teniendo con la información que nos brindaba la Intendencia, por ejemplo, de las reglas de cuáles son los límites de velocidad, se pudo cargar esa información de forma rápida. Este es otro ejemplo de lo que puede lograrse con información. A principio de año, Waze organizó un pequeño evento entre editores, que era la idea de registrar eventos, a ver qué país tenía un poco más de eventos que otros, por decirlo de una forma. Gracias a que había varias información de los carnavales, de las carreras y todo eso, los editores ingresaron esos datos y gracias a eso logramos salir primeros en todo el mundo en esta pequeña carrera. Y con la Intendencia tenemos una serie de interacción para comunicarnos información. Por ejemplo, recibimos información de la Intendencia de futuros cierres.
permisos de obras, de poda, etc., nosotros recibimos un poco de esa información antes de tiempo y con eso la ingresamos al sistema. ¿Qué conseguimos esto? Bueno, que antes de que una persona ya salga ese día, el cierre ya va a estar programado y si esa persona va a trabajar por ahí o va a pasar por ahí, Waze directamente lo va a desviar buscándole otra ruta. Básicamente consultamos también la cuenta del tránsito o buscamos distintas resoluciones que hayan o si no recibimos información a esa dirección de mail. Muchas gracias. Muy bien, Juan. ¿Qué potencialidades entonces le estás viendo la interrelación con la intendencia, en particular con los gobiernos liberando los datos y la comunidad, digamos, de alguna forma en tiempo real pudiendo marcar los eventos que están sucediendo in situ, ¿no? O sea, ese ecosistema podría llegar a brindar mayor información. No sé cómo lo veo. Hay ejemplos claros que se ven lamentablemente cuando ocurren distintos accidentes de tránsito o distintos eventos peculiares. Accidentes que han pasado últimamente en los accesos de Montevideo, se ha visto como un accidente enlentece la ruta principal de acceso, pero no solamente esa, sino que con el paso del tiempo los usuarios empiezan a desviarse y se ven como las rutas paralelas o cercanas se ven afectadas. Me acuerdo, por ejemplo, en la Rambla, un vehículo mal estacionado, en la zona justo de la Rambla donde 3 carriles pasan a 2, estaba justo estacionado antes, esos 3 carriles se convirtieron en 2 mucho antes. El embotellamiento creo que fue de más de 10 cuadras, no solamente en la Rambla, sino en todas las calles paralelas, porque todo el mundo empezaba a desviarse. Entonces, un evento que ocurre en un momento no solamente afecta al lugar donde se está ocurriendo ese evento, sino que afecta a todo lo que es alrededor. Waze esa información la puede dar con los usuarios que simplemente navegan, en donde se registran en calles normales, donde la velocidad puede ser de 45 kilómetros por hora. Si se ve que muchos usuarios van a 20 kilómetros por hora, es por algo. Ya sea o que está pasando algo ahí o está pasando algo alrededor de ese lugar. Creo que dando esa información que la Intendencia la consigue o los gobiernos lo pueden conseguir, puede ayudar a los usuarios. Y al mismo tiempo los usuarios ayudan a las intendencias. Son ellos los que a veces reportan de que hubo accidentes o de que el tránsito está lento. Si con esa información la intendencia, por ejemplo, puede generar desvíos para aliviar el tránsito en ciertas zonas, creo que es un ganar-ganar entre ambas partes. Bien, muchas gracias. No. Bueno, ahora Juan nos va a contar un poco la visión de Moovit, un poco los números que ha tenido Moovit al respecto y cómo funciona ese ecosistema. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Palacio, Country Manager de Moovit para Latinoamérica. Primero quiero agradecer a la Dirección de Desarrollo Sostenible e Inteligente por permitirnos participar de este evento, a la Embajada de Israel por habernos acercado y que podamos contarles nuestra experiencia y cómo es el camino de Moovit. ¿Alguien no conoce Moovit acá? Ok, pueden bajar la mano. Perfecto. Moovit es una startup de origen israelí, se crea en el 2012. Israel es un semillero para estas empresas que desean innovar con tecnología y está prácticamente a la vanguardia en el mundo en este aspecto. Ahora vamos a hablar de Moovit en concreto. La presentación esta habla de Smart Cities. Esta es la agenda que vamos a ver. Vamos a hablar algunos sobre Moovit, la teoría de las capas de movilidad, nuestra visión sobre cómo entendemos la movilidad y su futuro, algunos datos de analítica y finalmente información sobre la ciudad de Montevideo. Bien, Moovit lo que hace facilita el futuro de la movilidad urbana yendo de A hasta B de manera fácil y simple. Es decir, buscamos empoderar al usuario, al pasajero, al viajante, para que pueda llegar de un destino al otro de la manera más eficaz, inteligentemente. Nuestros números son los siguientes. Somos más de 70 millones de usuarios, creciendo de una manera ya asintótica, exponencialmente vertical, y estamos en 43 idiomas, en 77 países, en 1.400 ciudades. Estamos muy cerca de lanzar la ciudad 1.500. Y es un orgullo poder ser parte de este proyecto. Tenemos el repositorio de datos más grande del mundo. Esto implica que son más de 5 millones de paradas de trenes y colectivos, más de 6.000 operadores o agencias de tránsito y más de 200 millones de reportes de pasajeros diariamente que se generan. Esto implica que la base de Moovit es la más grande en el mundo en lo referente a transporte público.
cómo es la aplicación y cómo funciona, y cómo facilitamos que los usuarios puedan consumir esta información. Bueno, por un lado tenemos la capa de la información estática, es decir, lo planificado, lo que se espera, paradas, líneas, recorridos, horarios. Esto lo conseguimos a través de convenios con organismos oficiales, agencias de transporte, direcciones de movilidad, de tránsito. En el caso de la ciudad de Montevideo está disponible en Open Data. Después viene la capa dinámica de tiempo real. ¿Esto qué significa? Poder conectar el GPS de la unidad, ya sea tren, colectivo, bus, ferry, teleférico, multimodal es el transporte que ofrece Moovit y las soluciones intercambiables, para poder brindar la información exacta y más precisa. Y la tercera capa que hace el diferencial y agrega el valor es el crowdsourcing, lo que aportan los usuarios. No solamente al usar la aplicación, como es el caso que mencionaba Pablo, sino también aquellos editores, colaboradores que participan introduciendo los datos que están disponibles. ¿Por qué? Porque no siempre la información está en el mismo formato. Y a veces hay que elegir un formato internacional para estar todos de acuerdo y que los desarrolladores puedan utilizar esta información y que sea de público acceso. Toda esta data entra dentro de nuestro algoritmo especializado y nos da como resultados planeamientos de viaje con opciones multimodales, no solamente un resultado, sino varios. También integramos última milla, ofrecemos información en tiempo real en las ciudades que está disponible, damos las distintas opciones de movilidad, integración, en algunos casos con sistemas de ticketing, y finalmente alertas de servicio, que informan sobre lo que está ocurriendo realmente en ese momento. Así se ve Moovit. Para los que no me conocían, tenemos la primera pantalla, es la de paradas. Esta es una visualización del mapa donde yo puedo ver las paradas que tengo cerca. ¿Cómo se usa esto en la vida cotidiana? Yo simplemente estoy tomando un café a la mañana, quiero saber cuándo tengo que ir a mi trabajo. Bueno, sé cuándo tengo que ir a mi trabajo, sino cuándo me conviene salir. Entonces, efectivamente, me fijo y veo cuándo viene el próximo bus. Yo sé que si tengo 10 minutos, puedo terminar mi café tranquilo. Si tengo 2 minutos, apuro el paso. Ese es un ejemplo. Luego tenemos la pantalla de direcciones, que es para planear cómo ir de A hasta B. Uno pone un destino, un origen, puede seleccionar el punto en el mapa, puede ya obtener resultados prefijados, porque vamos reconociendo a dónde querés ir, entonces te lo mostramos primero. Y ahí te da la opción de plan para viajar. Y en última medida, tenemos la opción de líneas. Si vos sos usuario frecuente de la línea 141, a vos te interesa saber qué pasa con la línea 141. ¿Cuándo llega? Hay una demora, juega a la selección y va a pasar por otra calle. Ok, perfecto. Nosotros te avisamos proactivamente, que significa que vos vas a estar informado antes de lo que pasa. Les había dicho que el secreto nuestro era la comunidad de usuarios. Y es la plataforma colaborativa que ponemos a disposición para generar la información en formato GTFS, que es el estándar global. Acá podemos ver que nuestra comunidad es de 180.000 usuarios que llamamos Mooviters, o héroes locales, en español a mí me gusta decirle. Porque son personas que colaboran desinteresadamente para permitir no solamente saber lo que pasa en su ciudad, sino que todos sus vecinos también puedan hacer uso de esta información. Están en más de 150 países alrededor del mundo y actualmente tenemos un pipeline de 2.000 proyectos. Esto que nos permite que estamos lanzando una ciudad cada 15 horas en el mundo, que no es poco, realmente. Bueno, ahora les voy a contar la teoría de las capas de la movilidad, nuestra visión. Nosotros creemos que la movilidad está compuesta de capas, distintas capas. Está la capa de la interfaz, del usuario, la capa de los vehículos, la capa de los datos y las reglas, y finalmente la capa de la infraestructura. ¿Cómo se relacionan estas capas y cómo evolucionan entre sí? Es lo que nos permite entender qué va a pasar el día de mañana. La capa de la infraestructura es la capa que menos cambia. ¿Sí? Tenemos autopistas, puentes, túneles, lugares de estacionamiento. Son cuestiones que no cambian tan fácilmente, que ya están establecidas y que duran mucho tiempo. Tenemos la capa
de los datos y las reglas. Muy interesante esta capa. Las señales, los registros de conducir. Si yo quiero manejar, tengo que aprender a manejar, tengo que saber interpretar las señales de tránsito, datos, para después poder obtener mi carnet. ¿Sí? Estoy cumpliendo con las reglas. Luego está la capa de los vehículos. Tampoco ha cambiado demasiado. Los autos siguen teniendo 4 ruedas, tenemos los trenes que van sobre rieles, luego tenemos los buses, las bicicletas. Digamos que aquí no ha habido grandes cambios en los últimos 50 años. Pero ahora vemos la capa de la interfaz del usuario. Esto está cambiando, ya cambió. ¿Cómo? Uno antes, para pedir un taxi o un vehículo, sacaba la mano y lo paraba. Hoy por hoy, directamente lo pides del teléfono, ¿sí? Sin necesidad de ni siquiera pararse en la calle. Eso implica que cambia cómo nos relacionamos con la movilidad. También uno quiere consultar por dónde viene el bus y no va a mirar una cartelera, sino que lo puede ver en una aplicación. La gente consulta Moovit, también consulta otras aplicaciones. Es acá donde nosotros presentamos nuestro valor agregado, porque para que los algoritmos inteligentes puedan determinar cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor trayecto, cuál es la mejor opción, qué me conviene, qué no me conviene, cuándo me tienen que avisar, tengo que estar informado. Y la interpretación de estos datos es lo que permite tomar decisiones inteligentes. Para tomar una decisión tengo que tener la mejor cantidad de información posible. Y entonces, nosotros ponemos a disposición una serie de herramientas llamadas Moovit Smart Transit Suite, que lo que hace es, toda esta base de datos gigante de transporte que tenemos a nivel global, la unificamos en un set de herramientas para que los planeadores urbanos, agencias de transporte, puedan transformar estos datos en información y de esta manera poder planear y gestionar. La primera solución que se ve ahí es Urban Mobility Analytics, o MUMA, como le decimos nosotros. Es la matriz origen-destino en tiempo real. Si hay algún planeador urbano, ya se está agarrando la cabeza diciendo, no lo puedo creer, si esto ya existe. Antiguamente, los estudios de movilidad se hacían cada 5 o 10 años. La agencia que con mayor frecuencia lo hace es TfL de Londres, y lo hace cada 1 año. Nosotros cargamos un set de datos cada 6 horas. Esto permite que la información esté disponible prácticamente online. Poder saber qué pasó y qué va a pasar. Luego de implementar una medida. Interesante, ¿no? Después realizamos encuestas a los usuarios, identificando las preferencias. Obviamente encuestas relacionadas a movilidad. Si yo quiero saber qué le parece al usuario una línea, la extensión del horario o el cambio de recorrido, qué mejor preguntárselo antes, realizar el cambio, y después saber la efectividad del mismo. Luego tenemos el editor, Transit Data Studio. Es la plataforma que es una interfaz gráfica que permite generar muy fácilmente la información en formato GTFS. Este es el corazón de Moovit, el secreto de Moovit. Una plataforma que permitió que todos puedan mapear su ciudad. Bien, les conté MUMA, cómo funciona. Distintos sets de datos que se pueden incorporar, no solamente los de la aplicación, sino también de las distintas fuentes de datos, sistemas de ticketing, aplicaciones adicionales, estudios que haya. Y eso que da como resultado una matriz origen-destino. Así es como se ve, se puede granular indefinidamente, es decir, no solamente por zona norte-sur de la ciudad, puedo definir barrios, conjunto de manzanas, para estudiar un día, un horario particular, modo de tren, qué línea de colectivo, de bus, me interesa. Entonces, para finalizar, quiero hablar de algunos números de la ciudad de Montevideo que hemos obtenido. Nosotros creamos el índice de transporte público. Este índice permite entender de una manera métrica cómo se comporta el transporte en las diferentes ciudades del mundo. Moovit, al estar presente en 77 países, en más de 1.400 ciudades, puede realmente entender lo que está sucediendo, interpretarlo y ponerlo a disposición de todos. Vamos a ver.
Commute time, el tiempo que tarda alguien en ir de un lugar al otro. Tenemos, ¿cuánto tarda una persona promedio en la ciudad de Montevideo en ir desde o hacia el trabajo? 65 minutos. No sé si alguno se siente identificado o no. Más, menos, por ahí anda. ¿Qué vemos abajo? El resto de las ciudades de Latinoamérica. Buenos Aires, 79 minutos. Santiago, 84. Nos da la noción de que en Montevideo se tarda menos. ¿Cuánta gente tarda más de 2 horas? 14%. Tiempo de espera. Todos habrán esperado alguna vez el bus en la parada. 14 minutos. Bastante acertado el promedio regional. Es decir, que a veces lo que sucede en un lugar es lo que sucede en otras partes. Y está bueno también poder saberlo, para entender dónde estamos. ¿Cuánta gente espera en Montevideo más de 20 minutos el bus? 18%. Por debajo del promedio regional. Distancia. ¿Cuánto recorre? 5,2 kilómetros. ¿Cuánta gente recorre más de 12 kilómetros en un día? 6%. Eso habla de la longitud del vector de desplazamiento. Número de transferencias, dato interesante. 52% de las personas que viajan en Montevideo hacen una combinación, un transbordo en su viaje. Y el 16% lo hace por lo menos 2 veces. Distancia que se camina, 480 metros. Esto es muy por debajo del promedio de la región. ¿Y quién camina más de 1 kilómetro cada vez que tiene que ir de un lugar al otro? 6%. Eso da una noción de la cobertura que tiene el sistema. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Pablo. Muy bien, Juan. Con respecto a estos números, entonces, con respecto a la región, estos guarismos, estamos en promedio, por debajo del promedio. ¿Cómo ven ustedes las situaciones en otros lugares o qué buenas prácticas, en base a toda la información que tienen del usuario y de otros países, han podido obtener en estos tiempos? Bien. Nosotros siempre buscamos que el usuario pueda consumir la información, los datos. O sea, nosotros buscamos datos que lo podamos transformar en información, agregarle valor a través de nuestro algoritmo para darle la mejor opción. A veces estos datos no son fáciles de obtener, ¿sí? En el mundo se implementa la política de Open Data. La región está un poco desfasada. No es el caso de Montevideo. Al contrario, Montevideo es uno de los lugares donde mejor calidad de Open Data uno puede encontrar. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que está bastante bien, realmente. Siempre hay cosas para incrementar el caudal, pero está súper actualizada la información, está disponible, es accesible, no hay restricciones, lo cual es muy importante para que la gente pueda tomar la mejor decisión. El 81% de las personas no le molesta si el bus no viene, si viene lleno o si cambió la ruta. Le molesta no saber, la incertidumbre. Entonces, al eliminar eso, se mejora automáticamente la calidad de vida de las personas. Muy bien, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Juan. Espero que le haya gustado el panel y seguimos. Muchas gracias.